¿Deben tratarse o no las varices? ¿Usted qué pensaría? ¿Que es un problema estético y que por lo tanto, mientras a usted no le afecte, no debe de tratarse? ¿O que por el contrario es un problema de salud y que sí puede llegar a afectarle su circulación y provocarle problemas y por eso sí debe tratarse? Ahora bien, no solamente si debe tratarse o no, ¿qué piensa usted de la edad en que deben de tratarse? ¿Hay que esperar a que tengan los hijos que vaya a tener la mujer, sobre todo que es la que más se ve afectada por este problema? ¿O mejor tratárselo antes de tener hijos? Pues bien, de eso vamos a estar hablando aquí en Signos Vitales, porque el problema del síndrome varicoso es un problema muy importante, afecta a muchísimas mujeres, proporcionalmente a mucho más mujeres que a hombres, por la influencia de algunos factores que son muy importantes a tomar en cuenta y que vamos a hablar más adelante. Estás viendo Signos Vitales con el Dr. Álvaro Sanabria. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección de odontología. Vamos a hablar de un tema que yo creo que es de todos los días, que la gente escucha, pero no hay mucha información. A veces porque no buscamos la información o a veces porque simplemente tenemos una mala información al respecto. ¿Qué son los implantes? Bueno, los implantes realmente vienen a sustituir nuestras piezas naturales. Es una alternativa moderna, y hablamos que moderna porque realmente tiene como 30 años de existir, pero la gente a veces tenía la idea de que primero los implantes eran para algún tipo de personas, sí, porque tenían mucho dinero o porque tenían las características para podérselas colocar, que era para una élite de personas. Hoy en día los implantes se han vuelto una solución, una alternativa para todos, donde le podemos dar devolverle a usted esa sonrisa y podemos solucionar esos problemas que a veces eran, tal vez no había otra alternativa, simplemente de ponerse una prótesis removible o quedarse sin los dientes, que era aún peor el asunto. Hoy en día podemos darle una solución fácil, sencilla y económicamente accesible para la mayoría de todos ustedes. Es devolviéndole con la técnica de implantes que utilizamos aquí en nuestra clínica. La idea de lo que podemos ofrecerles con esto es que con la tecnología moderna vamos a poderle rehabilitar los implantes. La colocación de implantes hoy en día se puede hacer sin cirugía, de una manera muy sencilla, sin hacer cortes de encías, para que la recuperación del paciente sea muy rápida. O sea, una intervención poco invasiva donde le vamos a poder dar una solución para solucionar a veces un solo implante o a veces es la pérdida de todos los dientes. De una manera muy sencilla, en menos de 10 días podemos rehabilitarlos de una manera práctica, con una garantía de por vida, donde usted se va a sentir bien y no hay que pasar por periodos de espera muy largos o circunstancias de hacerle cirugías donde el paciente realmente tiene un gran temor. Muchos de ustedes tal vez han investigado o han visto algún tipo de cirugía o intervención donde hay que hacerle muchos cortes o se ve muy agresivo. Hoy en día les podemos hablar que por lo menos en nuestra clínica usamos una técnica poco invasiva de carga inmediata donde lo hacemos sin cirugía y podemos hacer una rehabilitación de una manera muy sencilla, devolviéndole a usted ese placer de sonreír de una manera fija, donde no tiene que estarse quitando los dientes, donde usted vuelve a sentirse como usted siempre había estado, con sus dientes naturales. Es una sensación que le da seguridad para poder usted desenvolverse en todas las áreas de su vida, principalmente poder masticar y sonreírle a las demás personas, que eso es muy importante para tener una buena autoestima y tener calidad de vida, Siempre hemos hablado del deterioro de las piezas, o la pérdida de piezas conlleva más pérdida de piezas, por eso es importante reponerse esas piezas y poderse hacer una rehabilitación fija, donde usted no tenga que estarse quitando y poniendo los dientes, porque eso es a veces difícil para el paciente, es incómodo, es humillante a veces y realmente la gente sufre y sufre en silencio. Por eso los invitamos a que nos llamen, a que consulten sobre las diferentes alternativas que tenemos sobre los implantes. Nuestros implantes son fabricados en los Estados Unidos con la última tecnología. Podemos ofrecerles diferentes alternativas porque vamos a darle la alternativa de darle la solución a las necesidades que usted lleva. Los invitamos a que consulten con nosotros con una alternativa, con una solución que le vamos a ofrecer aquí en Costa Rica, en nuestra clínica, accesible para todos los bolsillos,
donde usted va a poder redescubrir ese placer de sonreír y va a tener una solución a largo plazo con no un gasto sino una inversión donde usted se va a sentir satisfecho. Acuérdese que solo se vive una vez y que nunca es tarde para reponer y devolver esa sonrisa que usted siempre ha querido. Dese la oportunidad, redescubre ese placer de sonreír. Gracias y esperamos vernos la próxima vez. En Signos Vitales queremos bendecir su vida. Por eso Signos Vitales Acción Social tiene un programa para usted de atención y de restauración oral, total o parcial. Si usted vive en los Estados Unidos, donde sabemos que los costos de atención odontológica son muy altos y tiene pérdida de una o más piezas dentales e incluso si tiene ausencia de todas las piezas dentales, lo cual le incapacita hasta para sonreír, la acción fundamental de nuestras vidas, tenemos un programa que a usted le va a bendecir. Usted puede llamarnos al teléfono que aparece en su pantalla. El programa de restauración oral se hace aquí en Costa Rica. Usted puede comunicarse con nosotros y nosotros le estaremos informando la forma de cómo usted podría ser bendecido con un ahorro de entre el 60 y el 70% según sea el programa de restauración que usted necesite. Escríbanos a la página web que aparece en su pantalla o puede llamarnos al teléfono que también aparece en su pantalla. En Signos Vitales queremos seguirle bendiciendo. Estás viendo Signos Vitales con el Dr. Álvaro Zanabria. Lo que debía de ser una transición natural, normal, en la mujer durante la menopausia puede complicarse con muchos efectos secundarios o con muchas complicaciones de enfermedades secundarias a la disminución de estrógenos por parte de los ovarios en ese proceso que nosotros llamamos climaterio o menopausia. Una de ellas es la osteoporosis. Pero ¿qué tan peligrosa es la osteoporosis? ¿Qué tan peligroso? ¿Cuánto puede afectar? ¿Afecta realmente? ¿Tiene un efecto fuerte sobre la salud? Pues esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Esto que ustedes ven acá es un hueso normal. El hueso normal está conformado por trabéculas. Ciertamente podríamos decir de alguna manera que es como un hueso no sólido, sino que tiene una estructura como de panal. Estas son las trabéculas. Este hueso de esta manera es un hueso fuerte que resiste el impacto de golpes por caídas. ¿Quién no ha sufrido una caída importante, por ejemplo, y no se fractura a pesar de que fue un golpe fuerte? ¿Por qué? Porque esta estructura está diseñada para amortiguar los golpes, pero en una mujer osteoporótica, por ejemplo, aquí ustedes pueden observar una imagen, un acercamiento de ese hueso ya dañado. Poros, o sea, se hace como poroso el hueso. ¿Qué significa eso? Que va perdiendo trabéculas. Esta es una imagen de un acercamiento prácticamente muy grande y entonces ustedes pueden ver dónde se van perdiendo la estructura. Entonces ese hueso se va debilitando, esas paredes se van debilitando y van a generar luego complicaciones. Vea esta imagen, qué linda. Este es un hueso completamente normal. Los cuerpos vertebrales, es decir, huesos de las vértebras. Aquí está un hueso donde hay una moderada osteoporosis, ya ustedes lo pueden ver, por eso el término osteoporótico. Y este es un hueso con una osteoporosis severa. Este es un hueso ya peligroso. Ahora, ¿cuáles son los signos y los síntomas que podemos observar? Bueno, puede haber dolor en la columna dorsal o lumbar, que no necesariamente es producto directo de la osteoporosis, sino el daño que puede producir por alteraciones en la postura, o sea, la cifosis y escoliosis. La cifosis es una columna que si miramos de lado es como encorvada, es como la joroba, y la escoliosis es la columna torcida lateralmente, sea de izquierda o hacia la derecha. Hay pérdida de altura por aplastamiento de las vértebras, pero lo más importante, puede haber fracturas atraumáticas, es decir, fracturas en ausencia de golpes, en ausencia de trauma. Y a estas fracturas le llamamos fracturas patológicas. Incluso con golpes muy leves se puede fracturar el hueso. ¿Dónde son las más importantes? A nivel de la muñeca,
sea una persona que se cae y pone su brazo y tiene una fractura de muñeca, sea el cúbito o el radio, fracturas a nivel del húmero, fracturas a nivel de la columna vertebral, fracturas a nivel de la cadera, y esta es una de las fracturas más temidas, y también fracturas a nivel de la pelvis ósea. Ahora, esto que ustedes ven es una imagen de una fractura del fémur. Este es el cuello del fémur, este exactamente en la articulación de la cadera. Este es un aplastamiento vertebral. Miren ustedes cómo la vértebra se aplasta porque no soporta el peso del cuerpo. Esa columna va disminuyendo entonces el espacio y va provocando un aplastamiento. Este aplastamiento es el que hace que la persona disminuya un poquito su altura y que incluso pueda entonces tomar posturas encorvadas, patológicas, y evidentemente puede provocar dolores de espalda si la asociamos a otras alteraciones como la obesidad. ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes acá? Número 1, una nutrición sana con un aporte suficiente de calcio y vitamina D durante todas las etapas de la vida. La osteoporosis no se empieza a prevenir a los 50 años, muy importante. La osteoporosis se empieza a prevenir desde el nacimiento, crecimiento y desarrollo. Número 2, el ejercicio. El ejercicio hace que su hueso sea más fuerte por el aporte sanguíneo, por la mineralización. Es muy importante el ejercicio en todas las etapas de la vida. Tercero, valorar el tratamiento y la terapia de reemplazo hormonal. Algunas pacientes van a requerir de tratamiento para la remineralización del hueso, o sea, la reconstrucción de ese hueso. Ya cuando hay osteoporosis y hay un proceso de menopausia por disminución de los estrógenos tienen que ver con que el aporte de calcio sea integrado al hueso, se fortalezca. Entonces, en algunos casos, ya solo usar calcio y vitamina D en la etapa menopáusica no va a servir de nada. Ahora existen otros medicamentos, sobre todo los alendronatos, que hacen que el hueso se pueda reconstruir, remineralizándolo. Y en algunos casos considerar la terapia de reemplazo hormonal, que eso lo va a determinar su médico ginecólogo para considerar si es importante el uso de estrógenos que contribuyan al mejoramiento de esa osteoporosis. Y por supuesto la detección temprana de factores de riesgo. Es muy importante la densitometría ósea. Ojalá después de los 40 años la densitometría ósea nos va a permitir entonces también determinar el riesgo, la estructura de su hueso y la posibilidad, junto a otros elementos en el proceso de diagnóstico del médico, como la menopausia, como su proceso de alimentación y como la obesidad, por ejemplo, para lograr así no solo prevenir, que es lo más importante, la osteoporosis, sino controlarla desde sus primeros síntomas, sus inicios, y evitar la peor de las complicaciones, que es la fractura de cadera, que puede llevar a la muerte, sobre todo a pacientes ancianos, por embolias de grasa principalmente. Visita nuestra página en internet saludablestv.com. Seguimos con más de Signos Vitales. Signos Vitales, Acción Social y la Clínica Médica del Sur, aquí en San José, Costa Rica, se han unido para desarrollar un programa de atención social en el área de atención médica para bendecir su vida, con programa de atención en el área de consulta médica general para niños, adolescentes, adultos, también la Clínica de la Mujer con citología, ultrasonido de mamas, también control prenatal y algunas especialidades como ginecología, como ortopedia, como dermatología y medicina general. Queremos bendecir su vida, por eso usted puede llamar para obtener más información al teléfono 2252-0202. Signos Vitales quiere seguir bendiciéndole. Soy el doctor Mena Córdoba, cirujano ortopedista, y quiero hablarles en este momento sobre las lesiones agudas de rodilla en el deporte. Y hablar de lesiones agudas de rodilla en el deporte en este momento es bastante amplio el tema, sin embargo vamos a tratar de dar algo básico, debido a que hoy día contamos con deportes extremos, deportes que se practican con mucha frecuencia y algunas veces sin ninguna experiencia y habilidad. Menciono, por decir algunos, bicicross, motocross, las patinetas en los muchachos,
Entonces todos estos deportes han causado lesiones de rodilla agudas, algunas muy severas, otras menos severas, y que no se les da importancia. Y una lesión de estas puede sacar un deportista, hablo de un profesional, de su carrera. ¿Qué lesiones vemos? Indudablemente que la rodilla, el ligamento colateral interno es uno de los que se mencionan que tienen más lesiones. El ligamento cruzado anterior de la rodilla y los meniscos. Amén de las fracturas, que también son bastante frecuentes, pero que son algunas de ellas pues más benévolas para su tratamiento y seguimiento y para que el deportista pueda continuar con su deporte. Las lesiones del ligamento cruzado anterior son lesiones bastante graves. Resultados de ello es que esta rodilla, que se rompe este ligamento, entonces queda inestable en esta forma. Recordemos una lesión de un jugador famoso brasileño, Ronaldo. Fue operado en 3 ocasiones y la segunda ocasión que se operó en un partido de fútbol, su rodilla se hizo totalmente hacia adelante, así, en pleno partido. Demasiado graves estas lesiones, tanto que pueden sacar un deportista de su actividad profesional. Y los ligamentos colaterales interno y externo, que son estos dos, este y este, también se rompen y producen inestabilidad de la rodilla. ¿Qué hacer con un problema de esos? En primera, si la lesión es aguda, debe acudirse a un profesional. Usualmente los equipos acostumbran poner compresas de hielo, reposo y alguna férula por ahí, pero no se hace el estudio correcto de ver qué tan grave es la lesión. Estoy hablando de ligamentos. Los meniscos son otros que también se rompen con mucha facilidad y causan un dolor persistente y dificultad para correr, para apoyar, para saltar. Hablo de una cosa, la habilidad, la preparación física y la buena fase de entrenamiento es lo que le ayuda al deportista a tener un poquito más de seguridad en su posición, en su forma de hacer el deporte y usar equipos adecuados. Por eso es que, desgraciadamente, en este aspecto es el deportista aficionado el que más se lesiona. ¿Por qué? Porque tal vez no tiene la habilidad, no tiene el equipo adecuado, no tiene la capacidad física para realizar determinado deporte y se lesiona con mayor facilidad. De manera que, resumo, si usted es un jugador profesional o tiene un deporte favorito y quiere hacerlo y se lesiona, no haga tratamientos inadecuados, incompletos y consulte siempre a tiempo para ver qué tipo de lesión, establecer el diagnóstico, el pronóstico y un buen tratamiento. Visita nuestra página en internet saludablestv.com. Seguimos con más de Signos Vitales. Ustedes pueden ver en esta imagen las pequeñas arañitas vasculares que mencionábamos al principio. Aquí vamos a observar ya un proceso que compromete no solamente arañitas, pequeños vasitos capilares, sino también varices. Ya hay dilatación del sistema venoso. Esta es la vena safena, es una de las venas más importantes, ya hay dilatación y esa dilatación empezó a generar cambios, como ustedes pueden observar ahí. Hay pigmentación, hay un aumento de la pigmentación y hay pequeñitas lesiones. Los pacientes empiezan a indicar de que sienten hinchazón. De hecho, observen que hay una diferencia entre ambas piernas, en ambos tobillos. Esta es la pierna más dañada, esta es la pierna con más varices, entonces empieza a edematizar, es decir, a hinchar. Hay cambios a nivel de la piel, hay picazón, hay ardor y el paciente se queja de cansancio, de dolor y eventualmente esto puede llevar ¿a qué? A una formación de úlceras. Este es uno de los procesos más temidos. En esta imagen que no es muy agradable, pero es muy importante, y no para asustarnos, sino más bien para entender por qué es que deben de tratarse las varices a su debido tiempo. Miren ustedes, aquí pueden observar pigmentación, los cambios que hablaba, la piel se ve adelgazada, rosadita y adelgazada en esta zona. Esta es una piel atrófica, completamente atrófica, y ya ustedes pueden observar úlceras muy superficiales. Úlceras superficiales que eventualmente pueden profundizarse y que en algunos casos muy severos hemos visto pacientes con toda la pierna convertida prácticamente un segmento en una úlcera. Y las úlceras por este problema son difíciles de tratar.
son lesiones que ya una vez formadas son difíciles de tratar. Esta imagen lo que nos muestra es uno de los procedimientos de tratamiento, como lo es la esclerosis venosa, es decir, la inyección de varices. Aquí, usando una aguja muy finita, y hay que quitar el temor, esta aguja prácticamente con una buena técnica de aplicación, el dolor es mínimo, y algunas de las venas, venas que se inyectan, incluso puede que ni siquiera sientan dolor o alguna molestia. La sustancia que se aplica, hay diversas sustancias, hay espuma, hay sustancias esclerosantes, son sustancias que lo que van a producir es una esclerosis del vasito capilar, es decir, la vena se cierra, las paredes se adhieren, se realiza un proceso inflamatorio, se genera un proceso inflamatorio y esto va a provocar una especie de cicatrización. Las venas se cierran completamente y al cerrarse, entonces ya esa vena la inactivamos, la sacamos del juego. Ahora, ¿qué sucede con la sangre? Muchos pacientes se asustan y me preguntan, bueno, ¿y qué pasa si tenemos una vena y la quitamos? ¿Nos va a hacer falta luego? Pues, si tuviéramos que decir que hay algo que nos sobra en nuestro organismo, podríamos pensar en las venas. ¿Y por qué las venas? Bueno, porque tenemos un sistema venoso muy importante, con mucha cantidad, con un gran respaldo, y ese respaldo venoso es el que nos va a permitir que al cerrar una vena, otras venas asuman la responsabilidad del flujo sanguíneo y en lugar de afectar va a mejorar la circulación. Una vena como la que estamos observando aquí, son venas dañadas, son venas que están quitando el espacio para que la función para que las venas sanas entonces ejerzan su funcionamiento adecuado. Aquí ustedes pueden ver imágenes que son muy interesantes esta es la misma paciente. Esta paciente presentaba ya dilataciones venosas importantísimas. Vea usted que ya había todos los síntomas, todos los signos que estábamos mencionando. Había dilatación de las venas, tortuosidad, edema, hinchazón. Vea ustedes acá, esta es igual, la misma imagen, pero desde la región posterior. Y vea la misma paciente una vez tratada. Totalmente se eliminan las venas, totalmente desaparecen y mejora entonces el proceso de la circulación. No piense usted que porque se trate las venas se va a afectar su circulación, todo lo contrario, va a mejorar. Ahora, si hablamos de por qué mejora y por qué tiene que inyectarse para que esa vena mejore, le voy a explicar algo muy sencillo, la razón por la cual las venas no funcionan por sí solas, no se cierran. En primer lugar, no tenemos un sistema diseñado de forma, digamos, tan programada, de manera que diga, ok, este sistema venoso, esta vena, como si fuese una carretera, está dañada y entonces la cierro automáticamente para que la sangre se desvíe hacia otras venas. Eso lamentablemente no ocurre, digo lamentablemente para las personas que tienen este tipo de problema, pero en realidad lo que ocurre es que si todas las venas de las piernas se dilataran al mismo tiempo, pues entonces tendríamos un problema muy importante. ¿Por qué? Porque si esas venas se dilatan todas al mismo tiempo, prácticamente ocuparíamos gran cantidad o casi todo el volumen circulatorio. Fíjense que circulan alrededor de 5 litros de sangre en nuestro organismo. Esos 5 litros podrían caber perfectamente en la circulación de las piernas si las piernas se dilataran prácticamente todas al mismo tiempo. Si las venas se dilataran todas al mismo tiempo, podría caber la sangre ahí. Eso significaría que nos quedaríamos sin sangre en el resto del organismo. ¿Qué es lo que hacemos los médicos que trabajamos con esclerosis? Al aplicar la sustancia, entonces la sangre se desvía hacia otras venas que lo que van a hacer es mejorar el proceso de circulación. Aquel enlentecimiento, aquella sangre que ya no tiene oxígeno, que iba a producir un efecto retrógrado, es decir, genera presión tal cual una presa de automóviles en una autopista, y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Derivarla hacia otras carreteras, hacia otras calles aledañas que tengan mejores condiciones de tráfico y eso va a permitir un tránsito fluido. Eso va a mejorar el aporte de oxígeno, va a disminuir la hinchazón, va a disminuir los síntomas como el dolor, el ardor, el cansancio en las piernas y evidentemente va a mejorar la estética. Ahora bien, ¿en qué momento debe de realizarse un proceso de esclerosis o de tratamiento? ¿En qué momento debe hacerse? Bueno,
desde que aparecen las primeras vasitos, las primeras arañitas, las primeras telangiectasias, que es como le llamamos nosotros, las primeras varices, los primeros signos de muestra de esa enfermedad, porque eso lo que refleja es una enfermedad. ¿Es una enfermedad o es un problema estético? Déjeme decirlo de esta manera, es una enfermedad que se ve mal, es una enfermedad que se ve fea, que hace que sus piernas ya se vean diferente y en realidad estéticamente no sean lo más adecuado. Pero tenemos que partir de la base de ¿qué? De que es una enfermedad y que debe tratarse a tiempo. ¿Hay que esperarse a que se tengan todos los hijos? No, eso es un mito y lamentablemente he escuchado a médicos que proponen esa medida o esa alternativa de esperarse a tener hijos. Sin embargo, he de decir que hay pacientes que han pasado por un proceso varicoso durante 10 años mientras tienen sus hijos, y cuando ya empiezan el tratamiento de varices ya tienen las piernas muy dañadas y en algunos casos incluso no solo dañadas, sino que tienen también presencia de úlceras y ya no podemos echar el tiempo atrás. Todo lo contrario, hay que prepararse como un buen deportista se prepara ante una lesión, superar la lesión para estar en óptimas condiciones y enfrentar su competición. Igualmente, una mujer que tiene problemas de varices o problemas de insuficiencia venosa y piensa tener hijos, con mayor razón debe tratarse a tiempo. Y al tratarse a tiempo nos vamos a garantizar de que esa persona esté en óptimas condiciones para entonces pasar por el proceso de embarazo que puede influir en la aparición de varices. Que si me aparecieron varices después, ¿qué debo de hacer? Bueno, se termina el embarazo si hay una serie de condiciones como sobrepeso, herencia, el tipo de trabajo, un embarazo gemelar que genera nuevamente aparición de varices, de venitas dilatadas, pues se vuelve a tratar. No solamente, también le recuerdo que no solamente está el tratamiento médico o quirúrgico, sino también hay una serie de medidas que son muy importantes. Combata el sobrepeso y la obesidad, haga ejercicio. Si tiene un trabajo donde tiene que permanecer muchísimas horas de pie o sentada, utilice media elástica, haga masajes, hágase masajes también todos los días, especialmente en la mañana antes de salir al trabajo. Tómese unos 5 minutos para masajear la circulación de las piernas de abajo hacia arriba, e igualmente cuando llega en la noche, 5 minutitos antes de irse a dormir. Todo esto va a generar que usted tenga una muy buena circulación y estéticamente también sus piernas no sufran. Estamos en Signos Vitales, nos vemos de hoy en 8 días. ¿Deben tratarse o no las varices? ¿Usted qué pensaría? ¿Que es un problema estético y que por lo tanto, mientras a usted no le afecte, no debe de tratarse? ¿O que por el contrario es un problema de salud y que sí puede llegar a afectarle su circulación y provocarle problemas y por eso sí debe tratarse? Ahora bien, no solamente si debe tratarse o no. ¿Qué piensa usted de la edad en que deben de tratarse? ¿Hay que esperar a que tengan los hijos que vaya a tener la mujer, sobre todo que es la que más se ve afectada por este problema, o mejor tratárselo antes de tener hijos? Pues bien, de eso vamos a estar hablando aquí en Signos Vitales, porque el problema del síndrome varicoso es un problema muy importante, afecta a muchísimas mujeres.
proporcionalmente a mucho más mujeres que a hombres por la influencia de algunos factores que son muy importantes a tomar en cuenta y que vamos a hablar más adelante. Estás viendo Signos Vitales con el doctor Álvaro Sanabria. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección de odontología. Vamos a hablar de un tema que yo creo que es de todos los días, que la gente escucha, pero no hay mucha información. A veces porque no buscamos la información o a veces porque simplemente tenemos una mala información al respecto. ¿Qué son los implantes? Bueno, los implantes realmente vienen a sustituir nuestras piezas naturales. Es una alternativa moderna, y hablamos que moderna porque realmente tiene como 30 años de existir, pero la gente a veces tenía la idea de que primero los implantes eran para algún tipo de personas, sí, porque tenían mucho dinero o porque tenían las características para podérselas colocar, que era para una élite de personas. Hoy en día los implantes se han vuelto una solución, una alternativa para todos, donde le podemos dar devolverle a usted esa sonrisa y podemos solucionar esos problemas que a veces eran, tal vez no había otra alternativa, simplemente de ponerse una prótesis removible o quedarse sin los dientes, que era aún peor el asunto. Hoy en día podemos darle una solución fácil, sencilla y económicamente accesible para la mayoría de todos ustedes. Es devolviéndole con la técnica de implantes que utilizamos aquí en nuestra clínica. La idea de lo que podemos ofrecerles con esto es que con la tecnología moderna vamos a poderle rehabilitar los implantes. La colocación de implantes hoy en día se puede hacer sin cirugía, de una manera muy sencilla, sin hacer cortes de encías, para que la recuperación del paciente sea muy rápida. O sea, una intervención poco invasiva donde le vamos a poder dar una solución para solucionar a veces un solo implante o a veces es la pérdida de todos los dientes. De una manera muy sencilla, en menos de 10 días podemos rehabilitarlos de una manera práctica, con una garantía de por vida, donde usted se va a sentir bien y no hay que pasar por periodos de espera muy largos o circunstancias de hacerle cirugías donde el paciente realmente tiene un gran temor. Muchos de ustedes tal vez han investigado o han visto algún tipo de cirugía o intervención donde hay que hacerle muchos cortes o se ve muy agresivo. Hoy en día les podemos hablar que por lo menos en nuestra clínica usamos una técnica donde lo hacemos sin cirugía y podemos hacer una rehabilitación de una manera muy sencilla, devolviéndole a usted ese placer de sonreír